Vivimos en un tiempo en el que sufrir se ha vuelto una costumbre silenciosa. Nos acostumbramos a cargar con todo con lo que sentimos, con lo que otros esperan, con lo que no podemos cambiar. Nos decimos que así es la vida, que hay que resistir. Pero dentro algo se cansa, la mente se vuelve pesada, como si cada pensamiento arrastrara una historia sin resolver. Nos levantamos con la cabeza llena de pendientes y el corazón sin espacio para respirar. Pasamos el día reaccionando, sin darnos cuenta de que la mayoría de nuestros dolores no vienen de lo que ocurre, sino de cómo lo interpretamos. Queremos controlar lo incierto, anticipar lo que podría salir mal, mantenerlo todo en equilibrio. Y esa tensión constante nos deja agotados, como si el simple hecho de vivir se hubiera vuelto una tarea demasiado compleja. El sufrimiento psicológico no siempre grita, a veces se disfraza de preocupación constante y autocrítica, de necesidad de tener razón. Es una forma de ruido interior que no nos deja estar presente. Pensamos que preocuparnos es una muestra de responsabilidad, pero muchas veces es solo un intento desesperado de no sentir miedo. Los estoicos comprendieron algo esencial. No podemos controlar los hechos, pero sí la forma en que los vivimos. Esa diferencia, que parece pequeña, cambia toda una existencia. Cuando dejamos de pelear con lo inevitable, la mente empieza a descansar y lo que antes dolía tanto comienza a perder fuerza. Aceptar la vida no significa resignarse, significa reconocer lo que es y decidir actuar desde la serenidad, no desde la reacción. Es aprender a estar en lo que toca sin querer que todo sea distinto. La mente cansada necesita menos ruido y más presencia. Necesita espacio para entender que no todo problema requiere una solución inmediata. Algunas cosas solo necesitan tiempo, distancia y silencio. Dejar de sufrir por todo no es volverse indiferente, es volver a mirar la realidad con equilibrio. Es entender que hay cosas que escapan a nuestro control y que soltar no es perder, sino liberarse. Cuando uno deja de cargar con lo que no le pertenece, la vida recupera un orden natural, a menos ansiedad, más claridad. Quizás hoy puedas observar cuántas veces te sobreexiges por miedo a fallar, o cuántas veces te castigas por no ser como crees que debería ser. El pensamiento estoico invita a detener ese movimiento interno que nos desgasta, a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no, a descubrir que el sufrimiento no es una condena, sino un llamado a vivir con más lucidez. La libertad mental comienza ahí, en la calma de aceptar que no todo necesita nuestra intervención. Y desde esa calma, lo cotidiano empieza a tener otro sabor más simple, más real, más humano. La mayoría de las veces sufrimos no por lo que ocurre, sino por lo que pensamos que debería ocurrir. Nuestra mente crea una versión ideal del mundo y, cuando la realidad no encaja en ella, aparece el malestar. Ese desajuste es el origen de gran parte del sufrimiento cotidiano. Queremos que las personas sean coherentes, que el cuerpo no envejezca, que la vida siga un orden comprensible. Pero la vida no tiene esa obligación. Su naturaleza es cambiante, imprevisible, humana. El primer paso para liberarse de ese desgaste emocional es observar sin juicio, ver lo que ocurre sin añadirle una historia. No decir esto es injusto o esto no debería pasar, sino simplemente esto está pasando. Parece una diferencia pequeña, pero en realidad es un cambio radical. Cuando uno aprende a mirar sin interferir, la mente empieza a calmarse. El ruido interno pierde intensidad
porque ya no tiene con qué alimentarse. El pensamiento estoico enseña que la opinión es más dolorosa que el hecho. Lo que nos hiere no es el acontecimiento, sino la interpretación que hacemos de él en sí. Alguien nos rechaza. No sufrimos solo por la acción, sino por todo lo que creemos que ese rechazo significa. No valgo. No soy suficiente. Siempre me pasa lo mismo. La mente toma un hecho y lo convierte en identidad. Y ahí comienza la prisión. Observar sin juzgar no significa desconectarse, sino reconocer el límite entre la realidad y la interpretación. Significa decir, esto duele, pero no necesito construir una historia que lo agrande. Es un acto de madurez psicológica. No se trata de reprimir la emoción, sino de no dejar que ella defina todo el paisaje. Quizás el sufrimiento más silencioso sea el de no aceptar lo que es. Queremos sentirnos de otra forma. Queremos que los demás reaccionen como esperamos. Queremos que el pasado se rehaga, pero ninguna de esas cosas está bajo nuestro control. Y cuanto más las perseguimos, más se alejan. El sufrimiento, entonces, se vuelve una forma de resistencia, un intento de cambiar lo que ya está dado. Observar sin juzgar es como limpiar una ventana. No elimina la lluvia ni el viento, pero permite ver con claridad. Nos devuelve al presente. Nos recuerda que la vida no necesita ser explicada para ser vivida. A veces basta con permitir que las cosas sean como son, y en ese simple gesto aparece la primera forma de descanso interior. El estoicismo no invita a la frialdad, sino a la lucidez. No pide que dejemos de sentir, sino que aprendamos a sentir sin quedar atrapados en cada emoción. Cuando uno observa sin juicio, empieza a comprender que el sufrimiento no es un enemigo, sino un maestro que revela en qué parte de nosotros aún hay resistencia. Y al reconocerlo comienza la verdadera transformación. Durante años hemos aprendido a controlar las emociones como si fueran algo peligroso, a disimular la tristeza, a contener la rabia, a ocultar el miedo. Nos enseñaron que sentir demasiado era una señal de debilidad, pero la represión emocional no genera fortaleza, genera distancia interior. Cuanto más negamos lo que sentimos, más confusión creamos dentro de nosotros. El sufrimiento psicológico no se disuelve con fuerza, sino con conciencia. El segundo paso del pensamiento estoico no es eliminar la emoción, sino reconocerla sin identificarse con ella, decirse con honestidad, estoy sintiendo esto, pero no soy esto. La diferencia es profunda. No somos la tristeza, somos el espacio que la observa. No somos la ansiedad, somos la conciencia que la atraviesa. En ese cambio de perspectiva empieza la verdadera libertad interior. El cuerpo habla antes que las palabras. A veces el cansancio, la tensión o la rigidez no son signos físicos, sino emocionales. Son emociones no expresadas que el cuerpo sostiene en silencio. Cuando aprendemos a escucharlo, descubrimos que gran parte del sufrimiento viene de no haberle dado permiso a ciertas emociones para existir. La serenidad no consiste en no sentir, sino en sentir sin pelear con lo que aparece. El estoicismo nos recuerda que toda emoción tiene una causa, pero no siempre una solución inmediata. Lo que sentimos es información, no condena. Si algo te duele, no necesariamente significa que estés haciendo algo mal, significa que estás vivo, que algo en ti percibe una pérdida o un límite. Negar esa experiencia es negar la realidad. Aceptarla es empezar a comprender. El reconocimiento emocional no es complacencia, es madurez. Es poder decir sí, esto me afecta, sin necesidad
de fingir fortaleza. Es entender que aceptar una emoción no la amplifica, sino que la integra. La mente cansada necesita verdad, no discursos de superación. Necesita aprender a mirar sus propios matices sin exigirse estar bien todo el tiempo. El sufrimiento, cuando se reconoce sin dramatismo, se vuelve más simple. Deja de ser un peso y se convierte en señal. Nos muestra lo que aún no está resuelto, lo que necesita atención. Y esa atención consciente es una forma de respeto hacia uno mismo. No podemos elegir lo que sentimos, pero sí podemos elegir cómo nos relacionamos con ello. Esa es una de las claves más silenciosas de la sabiduría estoica. La emoción no se domina, se comprende. Hay un tipo de serenidad que llega cuando dejamos de huir de nuestras propias sensaciones, cuando entendemos que la rabia, el miedo o la tristeza no son fallas del carácter, sino respuestas humanas a un mundo imperfecto. El sufrimiento se transforma cuando dejamos de exigirnos perfección emocional. Lo que más agota a la mente no es el dolor, sino la lucha constante por no sentirlo. Aceptar lo que sentimos no significa quedarnos ahí para siempre. Significa no agregar más resistencia a lo que ya duele. Significa no juzgar cada emoción como buena o mala, sino como parte de un proceso humano de comprensión. En esa aceptación, la mente encuentra un punto de descanso. Deja de analizar, de comparar, de defenderse, solo observa. Poco a poco, lo que parecía insoportable se vuelve más claro, más manejable, más humano. El reconocimiento emocional no nos vuelve frágiles, nos vuelve verdaderos. La fortaleza que nace de la aceptación es distinta, no es rigidez, es equilibrio. Es poder sentir sin perderse. Es poder sufrir sin dramatizar. Es poder mirar la vida con el corazón abierto y la mente tranquila. Gran parte del sufrimiento humano nace de una confusión al creer que podemos controlar más de lo que realmente está en nuestras manos. Intentamos anticipar cada posibilidad, prever cada resultado, evitar cualquier pérdida. Pero el esfuerzo por controlar lo incontrolable no trae seguridad, trae cansancio. La mente que busca dominarlo todo vive en tensión constante. Cada imprevisto se convierte en amenaza, cada cambio en una forma de pérdida. Rendirse no significa renunciar, sino soltar la ilusión de omnipotencia. Es reconocer que la vida no se acomoda a nuestros planes y que no hacerlo no es un error, sino su forma natural de existir. Los estoicos llamaban a esto vivir de acuerdo con la naturaleza, aceptar que hay cosas que dependen de nosotros, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra actitud, causaus, que no, las circunstancias, el tiempo, los demás. Saber distinguirlas es la raíz de la serenidad. Hay personas que confunden rendición con debilidad, pero es todo lo contrario. Requiere coraje soltar la necesidad de controlar. Requiere humildad admitir que no sabemos lo que vendrá. Cuando dejamos de pelear con la incertidumbre, empezamos a descansar en la realidad. La vida se vuelve más liviana, no porque se simplifique, sino porque dejamos de cargarla con expectativas imposibles. El control excesivo es una forma de miedo. Miedo a que las cosas cambien, miedo a perder, miedo a sufrir otra vez. Pero la paradoja es que cuanto más intentamos evitar el dolor, más lo provocamos. Vivir con control es vivir en alerta, y nadie puede descansar cuando su mente está en guardia. La rendición consciente no elimina los desafíos, pero nos libera del desgaste de luchar contra ellos. Aceptar lo incierto no es resignación, es sabiduría, es comprender que la seguridad absoluta no existe,
y que intentar alcanzarla solo multiplica la ansiedad. Cuando uno se rinde desde la conciencia, deja de resistir la vida y empieza a acompañarla. Observa que cada cosa tiene su tiempo y que apresurar los procesos no los mejora, solo los fragmenta. Rendirse también implica aceptar los propios límites. No somos infinitos, ni física ni emocionalmente. Hay días en los que no se puede más, y eso no es un fracaso, es humanidad. A veces, la mente, cansada, necesita permiso para detenerse, no para rendirse en el sentido común de la palabra, sino para reconocer que la pausa también es un acto de inteligencia. La serenidad no se conquista, se permite. El pensamiento estoico enseña que, cuando soltamos el control, recuperamos poder. Poder para elegir cómo respondemos, poder para actuar sin miedo, poder para adaptarnos. Lo que no depende de nosotros deja de ser una amenaza y se convierte en contexto. Y lo que sí depende de nosotros se vuelve más claro en la intención, la actitud, la manera en que enfrentamos lo que llega. Rendirse conscientemente, es decir, hago lo que puedo con lo que tengo en este momento. Nada más y nada menos. En esa frase hay libertad. No hay promesa de perfección, sino de presencia. No hay necesidad de ganar, solo ya está. Y desde ahí, la vida se acomoda de otro modo. No porque cambie por fuera, sino porque cambia la mirada. Soltar el control es un ejercicio diario. A veces se logra por unos minutos, otras veces por un instante, pero cada pequeño momento de aceptación tiene un efecto profundo. La mente se aquieta, el cuerpo respira y el alma recuerda que no todo depende de su esfuerzo. Esa comprensión es una de las formas más puras de paz interior. Después de rendir el control, algo empieza a ordenarse dentro, no de forma mágica, sino natural. La mente deja de insistir en cambiar lo que no puede. Y en ese espacio aparece una comprensión más profunda. No todo lo que duele es un problema que hay que resolver. A veces el dolor es solo una parte inevitable del proceso de vivir. Cuando lo entendemos, deja de asustar tanto. La claridad emocional no surge de pensar más, sino de mirar mejor. Vivimos acostumbrados a analizar cada situación como si el entendimiento racional pudiera curar el sufrimiento, pero la comprensión real no nace de las conclusiones, sino de la observación tranquila. Es un tipo de sabiduría que llega cuando dejamos de buscar explicaciones y empezamos a mirar con atención. La mente cansada suele estar saturada de palabras, teorías, recuerdos, comparaciones. Quiere entender por qué las cosas fueron como fueron, por qué las personas actuaron de cierta manera, por qué no se dio lo que esperábamos. Pero la claridad aparece cuando reconocemos que no todas las preguntas tienen respuesta y que está bien que sea así. Aceptar la incertidumbre no nos hace ignorantes, nos hace conscientes. Los estoicos decían que la virtud más importante era la lucidez, la capacidad de ver la realidad tal como es, sin distorsión ni deseo. Esa lucidez no es frialdad, es presencia. Cuando observamos sin proyección, la vida se vuelve más nítida. Entendemos que lo que ocurre no está contra nosotros, simplemente ocurre. El sufrimiento pierde dramatismo porque deja de ser personal. Comprender no es justificar, pero sí liberar. Es entender que cada persona actúa desde su nivel de conciencia, que cada historia tiene sus causas invisibles. Cuando alcanzamos esa mirada más amplia, dejamos de culpar tanto, incluso a nosotros mismos. Nos damos cuenta de que hicimos lo que pudimos con lo que sabíamos en ese momento. Esa comprensión no borra el pasado,
pero lo pacifica. La claridad interior también llega cuando aprendemos a distinguir entre lo esencial y lo accesorio. Nos pasamos la vida defendiendo cosas que, en realidad, no importan tanto en tener razón, ser aprobados, mantener una imagen, pero nada de eso sostiene la verdadera paz. Lo esencial es mucho más simple: poder estar en calma con uno mismo, sentir coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Cuando la mente se aclara, todo pierde peso. Las emociones dejan de ser tormentas y se vuelven olas que van y vienen. No desaparecen, pero ya no arrastran. La claridad trae proporción a lo que antes parecía inmenso, se reduce a su tamaño real. Y lo que antes pasaba desapercibido, una conversación honesta, un gesto amable, un momento de silencio, recupera su valor. Esta comprensión no llega de golpe, es el resultado de muchos momentos de honestidad con uno mismo, de mirar hacia adentro sin adornos, sin autoengaños, sin dramatismos. Es un proceso que requiere tiempo y humildad, pero cada instante de lucidez, por pequeño que sea, deja una huella duradera. Nos enseña a mirar la vida con menos exigencia y más respeto. La claridad no elimina el dolor, pero lo vuelve transparente. Podemos ver a través de él, entendemos que todo pasa, incluso lo que parece interminable, y que el sufrimiento, cuando se vive con conciencia, se transforma en comprensión. Comprensión de la fragilidad, del límite, de la humanidad que compartimos con todos los demás. En ese punto, el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en un espejo que nos muestra lo que somos, no para juzgarnos, sino para recordarnos que seguimos vivos, aprendiendo, despiertos, y desde esa claridad, la vida recupera su sencillez. Allá no hay tanto que controlar, ni tanto que demostrar, solo estar, ver y seguir caminando con calma. Cuando la claridad llega, no todo se resuelve, pero algo se acomoda. La mente ya no pelea tanto, el corazón no exige tantas respuestas. Empieza una etapa más silenciosa, la Yin-Tegraj. Integrar significa permitir que lo aprendido se vuelva parte de la vida cotidiana, que la serenidad no sea solo una idea, sino una práctica. Muchos buscan la paz como si fuera un estado permanente, un lugar al que llegar, pero la serenidad es un movimiento. A veces está, otras no. Lo importante no es retenerla, sino reconocerla cuando aparece. Integrar el pensamiento estoico es precisamente eso: vivir con atención sin pretender perfección. No se trata de ser imperturbable, sino de no dejar que cada emoción nos arrastre fuera del presente. La integración comienza con gestos pequeños. No reaccionar de inmediato, respirar antes de responder, aceptar que no todos los días son claros. Son actos sencillos que van moldeando la mente. Poco a poco, lo que antes generaba ansiedad se vuelve manejable, no porque las circunstancias cambien, sino porque cambia la forma de mirarlas. El estoicismo propone un tipo de fortaleza tranquila, no la rigidez de quien no siente, sino la estabilidad de quien siente sin romperse. Esa estabilidad se construye con hábitos mentales simples: indiscernir lo que depende de uno, agradecer lo que se tiene, aceptar lo que llega. Cada vez que practicamos eso, la mente se organiza y el corazón se aquieta. Integrar también significa reconciliarse con lo imperfecto, dejar de esperar que todo tenga sentido inmediato, entender que el orden de la vida no siempre es visible, pero suele ser coherente a largo plazo. Hay dolores que hoy parecen inútiles y mañana se revelan como lecciones. La mente que se abre a esa posibilidad
deja de resistirse tanto al presente. A veces, integrar requiere silencio, no para evadir, sino para permitir que lo vivido se asiente. El silencio no es vacío, es espacio. En él se decantan las emociones, se aclaran los pensamientos, se fortalecen las decisiones. Aprender a detenerse sin culpa es una de las prácticas más profundas de libertad interior. La serenidad integrada no significa ausencia de problemas, sino presencia de equilibrio. Es poder sentir tristeza sin desesperar, alegría sin apegarse, cansancio sin dramatizar. Es saber que todo pasa y que nada de lo que realmente somos se pierde con el cambio. El pensamiento estoico enseña que la vida no necesita ser perfecta para tener sentido. Lo que necesita es coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Cuando esas tres dimensiones se alinean, el alma descansa. El sufrimiento no desaparece, pero deja de ocupar todo el espacio. Hay lugar para otras cosas: la gratitud, la calma, la sencillez. Integrar sin forzar es permitir que el proceso siga su curso. Es confiar en que cada experiencia deja una semilla, incluso las que dolieron. No todo se entiende con la mente. Algunas comprensiones solo maduran con el tiempo. La vida no pide que dominemos cada situación, sino que estemos presentes en ella. Con el tiempo uno descubre que la serenidad no se busca, se permite. Llega cuando dejamos de discutir con la realidad y aprendemos a acompañarla. La integración es ese punto medio entre la aceptación y la acción. Ya no se trata de controlar ni de huir, sino de participar de la vida con lucidez. Y cuando eso ocurre, incluso los días más simples recuperan su profundidad. Lo cotidiano deja de parecer banal y se convierte en escenario de conciencia. El café de la mañana, una conversación breve, el silencio de la noche. Todo se vuelve una oportunidad para estar sin exigencia, sin prisa, con presencia real. Al final, después de tanto esfuerzo por entender, controlar y resistir, llega un momento en que uno simplemente se cansa de pelear. No es una rendición triste, es un despertar. La mente deja de girar en círculos y aparece una sensación nueva, la de estar en paz sin tener todas las respuestas. Esa paz no es euforia ni entusiasmo, es una calma madura, nacida de la aceptación de lo que es. El pensamiento estoico nos guía hacia esa sabiduría silenciosa. Vivir bien no significa vivir sin dolor, sino vivir con sentido, incluso en medio del dolor. Cuando comprendemos eso, todo cambia de proporción. Las pérdidas dejan de ser castigos, las dificultades dejan de ser injusticias y los errores se convierten en parte natural del aprendizaje. La vida no se divide más entre éxito o fracaso, sino entre conciencia y distracción. La clave 11 es cultivar la calma como una práctica diaria, no como una meta, sino como una forma de estar. Calmarse no es quedarse quieto, es reducir el ruido interno que impide ver con claridad. Es darse tiempo para responder en lugar de reaccionar, para escuchar en lugar de interrumpir, para comprender antes de opinar. La calma es una forma de sabiduría emocional. En cuanto más la ejercitas, más espacio tienes para elegir con libertad. El sufrimiento innecesario nace de la confusión, de no saber distinguir lo que merece atención de lo que solo busca energía. Cuando aprendes a elegir en qué enfocar tu mente, la vida se vuelve más ligera. No porque todo mejore, sino porque dejas de luchar contra lo inevitable. Eso es libertad. La clave 12 es vivir con ecuanimidad,
esa palabra que los estoicos entendían como equilibrio interior. Es la capacidad de mantenerse firme, sin rigidez, de aceptar la alegría, sin apego, y la tristeza, sin desesperación. La ecuanimidad es la madurez emocional convertida en práctica. No depende del clima, ni del humor, ni del éxito. Depende del modo en que uno se relaciona con lo que ocurre. Cuando alcanzamos ese punto, el sufrimiento ya no dirige la vida. Puede aparecer, pero no domina. Lo observamos con la misma serenidad con que observamos una nube pasar. Sabemos que todo cambia, que nada es permanente. Lo que ayer dolía, hoy enseña. Lo que hoy incomoda, mañana se aclara. La mente cansada deja de buscar descanso fuera y lo encuentra dentro. El pensamiento estoico no promete felicidad constante, promete claridad, y con la claridad viene una forma de paz más estable. Una paz que no depende del entorno, sino de la relación que tenemos con nosotros mismos. Esa es la verdadera libertad. Han poder estar en el mundo sin que el mundo determine completamente nuestro estado interior. A veces, cuando el cansancio es profundo, lo más sabio no es hacer más, sino hacer menos. Observar, respirar, aceptar. La serenidad no llega cuando todo se ordena, llega cuando uno deja de necesitar que todo lo haga. Esa es la mente liberada y lúcida, simple, presente. La vida, vista desde esa perspectiva, deja de parecer una batalla y se convierte en una práctica continua de equilibrio. Nada se resuelve del todo, pero todo se vuelve más habitable. Los días siguen pasando, los desafíos continúan, pero algo en el fondo ya no se agita tanto. Hay una quietud nueva, una claridad estable, una certeza silenciosa. No necesito que todo esté bien para estar en paz. Ese es el punto donde el sufrimiento se transforma en sabiduría, donde la mente cansada aprende a descansar sin rendirse, a aceptar sin abandonar, a vivir sin exigir tanto. No hay conclusiones definitivas, solo un modo distinto de mirar, y quizás eso sea todo lo que necesitamos: a mirar con calma, vivir con verdad y dejar que la vida finalmente sea lo que siempre fue, suficiente.